Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Seguimos con el texto de Mateo y sobre todo los grandes eruditos en Mateo, los grandes doctores en Sagrada Escritura, fragmentan el 25a como el texto de la repercusión, porque vienen unos discursos con respecto al Malhut Elohim, o sea, el reino, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero entonces este fragmento, los segundos grandes eruditos, pues tiene un condicionamiento para que usted entonces acceda al reino de Dios. Acceda al reino de Dios. Miren lo importante que tiene este fragmento de 25, sobre todo los grandes eruditos, sobre todo porque nos dispone para que entonces continuemos en la dinámica de seguir el reino de Dios. Miren entonces como dice el versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas estas cosas a los sabios y los prudentes y las revelas a los pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos dirán: pero ¿cómo así sabios y prudentes? O sea, se las esconde a ellos y se las revelas a los pequeños. No, o sea, dice usted: pero ¿cómo así? No entiendo. Pues según los doctores en Sagrada Escritura, en especial los especialistas, que hacen el doctorado y especialistas en Mateo, especial capítulo 11, versículos 25 y siguientes, versículos 25 al 30, pues ellos dicen que es que la centralidad de lo que tiene que ver con estos últimos papiros, que fueron, porque estos fueron los últimos papiros hallados para incrustar en el Evangelio de San Mateo, pues dicen que la gran acción formulada por Mateo no tanto es que, como dice el texto original en arameo, no tanto es sabios y prudentes, sino simplemente los que son considerados inteligentes y doctos, según el mundo. Porque mire como dice el texto original, es decir, los sabios y prudentes, como dice el texto original en arameo, está hablando entonces aquellas personas que solamente ellos pueden ser muy inteligentes en sus temas, pero no tienen la visión es decir, no tienen, digamos, como su visión puesta en la eternidad, sino que sencillamente se centran en su conocimiento y piensan que hasta ahí llegan. Es decir, no sé si ustedes han podido conocer grandes científicos, grandes hombres de ciencia, que se cierran en su conocimiento y creen que ellos son poseedores de la total veracidad de sus conceptos, y que más allá de eso no hay nada, simplemente se mueren y listo. Son los famosos ateos. Ateos, pues obviamente doctos e instruidos en su materia, pero no tienen esa visión de eternidad. Y eso es lo que está hablando Jesús. Eso es lo que está hablando Jesús, porque Mateo utiliza dos fragmentaciones importantísimos dentro de la acción gramatical que él utiliza en el versículo 25a y 25, todo el 25, porque habla de Kesá Peshita. O sea, Kesá Peshita quiere decir entonces aquel hombre que reconoce, que su sabiduría, como dice, que su sabiduría es limitada, que su concepto es limitado, y que por ser limitado, entonces tiene que, tiene que bajarse para comprender que al ser limitado, pues hay una realidad que supera su mismo entendimiento y su mismo conocimiento. Ha adquirido conocimiento, sí, ha adquirido entendimiento porque ha estudiado, pero reconoce que ese conocimiento es tan limitado que hay otro conocimiento que supera, que supera cualquier tipo de entendimiento o intelecto humano o raciocinio humano. Hay algo que lo supera. Eso es lo que está hablando Mateo en el texto de hoy. Y por eso me acuerdo mucho de Albert Einstein. Un gran, pues la gran mayoría de la gente lo conoce, el famoso astrofísico Albert Einstein. Él decía: Dios no juega los dados. E inclusive grandes astrofísicos hombres de cualquier rama de la ciencia, cuando profundizan en los conceptos, bien sea matemáticos, físicos, de medicina, cualquier tipo de ciencia, rama de la ciencia, cuando profundizan y se dan cuenta que todo va encaminado hacia un mismo inicio, entonces llegan a ese inicio y dicen: todo inició desde alguien que supera nuestro conocimiento y ha creado todo tan perfecto. Caso también como le pasó al gran doctor, el director del programa Hugo, que ya se retiró del programa Hugo, que es el doctor Collins. Doctor Collins, quien tuve oportunidad de conocerlo. Ese doctor Collins escribió un libro que llama ¿Cómo habla Dios? Y en la portada está un rosario. Y él dice que, según la investigación
que ellos hicieron, pues para no, por cuestión del tiempo no demorarme tanto, según la investigación que ellos hicieron en los diferentes 5 continentes para mapear el genoma humano, pues se dieron cuenta que todo va encaminado hacia un mismo núcleo mitocondrial, hacia un par de genomas, masculino y femenino, es decir, Adán y Eva. Y muchas cosas que la ciencia ratifica. Por eso vuelvo y repito la frase de Albert Einstein: Dios no juega los dados, o sea, es decir, Dios no hace cosas al azar. Dios hace cosas perfectas. Y eso es lo que está diciendo aquí Mateo, con respecto al lenguaje original. Los hombres que se centran en su propio conocimiento, esos hombres, y sobre todo que utilizan una palabra despectiva, más o menos voy a utilizar una palabra más o menos adecuada, porque la palabra que utiliza Mateo es mucho más despectiva, dice, más o menos está en un término más adecuado, dice, se cierran en su estupidez, es decir, se cierran en su conocimiento y no permite entonces ver más allá, sino que es la verdad y es la verdad, y lo que dicen es la verdad, y no traspasan, es decir, no traspasan esa línea entre lo que han conocido humanamente y no permiten ir hacia lo espiritual. Por eso hoy pidámosle a Dios por cada uno de nosotros para que nuestro conocimiento, entendimiento dé el paso hacia lo espiritual, sabiendo que más allá de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de nuestro racionamiento, raciocinio, está la vida espiritual que supera cualquier tipo de entendimiento. Dios los bendiga. Hoy indispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, Vital Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. La pregunta que tenemos que hacer el día de hoy y que deberíamos hacernos el día de hoy: ¿estoy consciente de que mi conocimiento es limitado y que Dios sabe todas las cosas? Pregúntese cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Esté muy bien.